Como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Electoral del país. Vamos a hablar con él sobre el análisis de las 8 preguntas de la consulta popular del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo está, doctor Acosta? Gracias por aceptar dialogar con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias a ustedes y su distinguida audiencia. A las órdenes. Gracias, doctor. A ver, doctor. Hay una consulta popular que fue anunciada el día de ayer por el presidente de la República. Hay 8 preguntas. Me gustaría ir analizando las 8 preguntas una por una para ver qué hay de positivo de todas estas preguntas que plantea el presidente de la República. ¿Qué le parece? Sí, me parece bien que se analicen las 8 preguntas, pero déjeme decirle que es medio rara esta presentación de la consulta popular. Aquí tengo las notas, porque usted encuentra que en el acta de recepción y sorteo dice recibido el 12 de septiembre, etcétera, etcétera. 72 hojas de anexos, anexos 63 hojas, copia simple. Es lo que dice el acta de sorteo, el que le asigna a la doctora Jimena Alexandra Cárdenas Reyes. ¿Sí? Ese es de la Corte Constitucional. Pero luego se conoce de que es prácticamente un libro de... Doctor, no sé si hay un problema de señal, de conexión. Se me está yendo la señal. Así veo. Se está congelando a rato, no sé si. Está en el mismo sitio donde siempre lo hemos entrevistado. Sí, siempre estoy. Bueno, esperemos que no siga molestando. Que no pase alguna otra cosa. Además de eso, si usted examina el punto número 12 de este mamotreto, usted encontrará ahí que dice, textualmente dice, conforme constan de las 10 preguntas que más abajo se detallan. 10 preguntas. ¿Son 10 preguntas o son 8 preguntas? Fíjese la falta de seriedad y cuidado en hacer un documento como estos que pretende tener una incidencia profunda en el país. ¿No es verdad? Y no hablemos de las innumerables faltas de ortografía que tienen ahí, ¿no? Me parece que quien redactó, debe ser el señor Pozo, no tuvo la prolijidad de hacerle revisar al doctor Gottifredi para que se haga las cosas un poquito más. ¿Gottifredi qué es? ¿Asesor? Bueno, se dice que es socio y que influye mucho en las aduanas, entonces tiene mucho que ver, según se ha conocido, y tenían esa influencia, y esa confianza, debieron haber hecho revisar, ¿no? Porque parece que él es el experto en estas cosas. Qué cosas, ¿no? Al parecer el presidente de la República no tiene un buen equipo de asesores, ¿no? En la parte jurídica. No tiene equipo. Los mejores han sido los asesores, pero los mejores para hacer negocios para ellos, ¿no? Claro. El resto no sirve para nada. A ver, doctor. Vamos con la pregunta 1. Dice, actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público. La pregunta planteada para esta consulta es, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Ya. Esto ya se incluyó en las reformas a la Constitución del año 2015, ¿no es cierto? Con el patrocinio del correísmo. Ahora se vuelve a incluir. Y yo considero que hay cierto peligro, porque las Fuerzas Armadas no están pues preparadas para el combate urbano, para el combate de delincuencia. A lo mejor podrán colaborar en ciertos controles
para que no se pase droga, etcétera, etcétera. Pero ya dentro de la ciudad, aparte de una presencia disuasiva, yo creo que no serviría para nada más que para darnos la sensación de que permanentemente de excepción, ¿no? Pero quisiera también decirle, y me he dado el trabajo de anotar aquí algunos datos, que esto podría ser inconstitucional, y de hecho creo que es anticonstitucional, porque hay una sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Zambrano Vélez versus Ecuador, entre otras, que ya dictaminó que las Fuerzas Armadas del Ecuador no deben ser utilizadas para seguridad interna. Y las sentencias de la Corte Interamericana, formando parte del bloque de constitucionalidad ecuatoriano, tienen rango y la misma jerarquía que la Constitución del Estado. Entonces, si es que ya se introdujo la reforma en el 2015, si es que en el 2018 la Corte Constitucional dijo que era inconstitucional la utilización de las Fuerzas Armadas en estos menesteres, que no puede sumarse, porque ella está preparada para otro tipo de tareas, ¿no es cierto? Otro tipo de tareas. No sé cómo es que le meten ahora también en esta vez. Vuelven a insistir en algo que la Corte Constitucional es muy probable, que es altamente probable que niegue. Claro. En esta pregunta. Doctor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la Corte se las niega? ¿A quién le culpará el presidente de la República del tema de seguridad? A la Corte. A la Corte. Yo creo que está metiendo un poco de preguntas inasables, llamémosles. Resulta poco probable que la Corte las aprueba. Para decir, miren, yo quise cambiar, pero esta no van a hacer, necesita un culpable. Espero que la Corte no se amilane y dicte, debe dar la calificación de cada una de las preguntas. Es que ya no lo puede culpar a Correa. Ahí ya no le puede culpar, pero ha de aparecer algún juez de la Corte Constitucional correísta que presuma la sospecha, ¿no es cierto? No ha de faltar eso. Yo creo que no ha de faltar. Ya. Vamos con la segunda. La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional, como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2? Bueno, yo creería que no es posible, porque eso es un derecho consagrado por la Constitución. Ese derecho no puede ser sujeto de regresión, salvo que se llame una asamblea constituyente. Es como decir, por ejemplo, la vida humana es un derecho fundamental, ¿no es cierto? Fundamental. Y desde ese punto de vista la Constitución ha prohibido la pena de muerte. Si usted quiere quitar o introducir la pena de muerte en nuestro ordenamiento legal ecuatoriano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llamar a una asamblea constituyente. Y de todas maneras habrá un gran debate jurídico que diga que este tipo de derechos no pueden ser regresivos. Usted no le puede mandar a que le peguen a su hijo en la casa de al lado, ¿no es cierto? Claro. Usted mismo lo procesa y usted mismo lo castiga, le pone la pena que corresponda. Doctor, Colombia quiere decir que esta pregunta no cabe en esta consulta. ¿Perdón? Esta pregunta no cabe en esta consulta tampoco. No entra en la consulta, ni siquiera en el 442. No cabe, porque es base para una asamblea constituyente. La extradición está consagrada como derecho
no regresivo, ¿no es cierto? Aquí va a tener otro no. Ahora se hablan, mencionan aquí, me parece mismo que es el crimen organizado, ¿no es cierto? Esa categoría de crimen organizado no ha sido ni siquiera definida en el protocolo de Palermo, justamente por la complejidad de saber qué mismo es. ¿Quién va a definir qué es crimen organizado? Si los super especialistas del mundo no lo han podido definir ahí en la Convención de Palermo, ¿quién va a definir? ¿Carrillo va a definir eso? ¿Cómo? ¿Lazo? No hay tanto, por inteligentes que sean, no dan para esto, no dan. Vamos con la tercera, doctor. La tercera. Actualmente el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona fiscales a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo. La pregunta, ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3? Verá, a esta pregunta inclusive ya se ha opuesto la Fiscalía, ¿no es cierto? Ha presentado, Así es. me parece que un amicus curiae a efectos de oponerse a esta temática. Primero, porque y es razonable, porque se está creando un consejo fiscal, ¿no es cierto? Que haría nacer, en definitiva, un monstruo bicéfalo, porque ya hay pues el Consejo de la Judicatura que se ocupa de todo lo que es jueces y de todo lo que es fiscales. Lo que pasa es que se entrometen en las actividades de los jueces y de los fiscales en lugar de limitarse a hacer procesos sancionatorios, designaciones y a preocuparse de que no falte papel y tinta en las impresoras. Ese es el trabajo de ellos, ¿no es cierto? Entonces, esto de este organismo bicéfalo no va por ahí. Y tampoco esta es la vía indicada. Fíjese, existe en el caso 419-RC, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador dice, refiriéndose a la pretensión que buscaba suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reorganizar la Asamblea Nacional en su sistema bicameral y reubicar a la Fiscalía General del Estado fuera de la función judicial para darle más autonomía. ¿Qué dijo? 45.1. En general, el procedimiento de reforma establecido en el artículo 442 de la Constitución, no en el 441 que están pidiendo, es apto para la expedición de las normas contenidas en el proyecto examinado, cuyos principales temas se resumieron en los párrafos 5 a 7 supra, encaminados, etcétera, etcétera, y a la reubicación de la Fiscalía General del Estado fuera de la función judicial para darle más autonomía. Es decir, esta no es la vía, ya dictó sentencia la Corte en su momento. Y no sé, pues si para darle gusto al señor Lazo, se irá a echar para atrás la Corte Constitucional. Yo no creería. Así que esta es otra pregunta. Esa que podría tener no. También podría tener no. ¿Perdón? Tal vez esta pregunta podría ser no para la Corte. No, tiene que ser definitivamente no. 3 preguntas de 3. Así como tiene que darse cuenta de que la extradición de ecuatoriano es un tanzuelo, nada más, para tratar de atraerle al ciudadano a aprobar el resto de preguntas. Doctor, vamos con la cuarta, porque se nos agota el tiempo. Luego de la cuarta viene mi compañero Luis Villasís con la quinta. La cuarta dice, en la actualidad la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que con el censo poblacional del 2022, este número asciende aproximadamente a 152 asambleístas. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios?
un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4. ¿Qué le parece? Verá, licenciado, yo creo que el problema de la Asamblea o del anterior Congreso también, ¿no es cierto? Que en definitiva es lo mismo. No es la cantidad, sino la calidad de las personas que van allá. Ese es el verdadero problema, no el número. Además de que el número, en la proyección que está haciendo la pregunta y sus anexos, resulta irrelevante. Pues. Verá, aquí anoté porque yo me hice abogado, pues soy malo para los números, ¿cierto? Con la nueva regla planteada, se reducen de 137 o 152, de acuerdo con las proyecciones me parece que es de Ecuador en cifras, a 122. De modo que 15 curules o 30, en caso de que crezcan en el 2025, no hacen gran diferencia en términos de presupuesto. No hacen ninguna diferencia. Gobernabilidad y probablemente sí afecten, aunque de forma poco significativa, la representación de la Asamblea. Es decir, es una pregunta inoficiosa que no sirve absolutamente para nada. Absolutamente para nada. No sirve. ¿Y en qué ayudaría al país bajando los asambleístas? ¿Se soluciona el problema de la crisis económica? No. ¿Se soluciona la seguridad? No. ¿Se soluciona la educación? No. Se soluciona la inoperancia, la ineficiencia y la incapacidad de los gobernantes. No. ¿Desde la delincuencia organizada oficial? No. O sea, no sirve para nada. Son preguntas inoficiosas, aparte de inconstitucionales. Bien, le voy a dar paso a mi compañero Luis Villasís para que continúe con las preguntas. Luis. Bien, doctor, muy buen día. Qué gusto saludarlo. Hasta ahorita vamos cuatro preguntas en que usted también le va por el no a esas 4, hasta ahorita. Le voy por el 0/20 ahorita, hasta este momento. Bueno, vamos con la quinta, doctor. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. Estos no garantizan la representación ciudadana ni una adecuada participación de sus miembros. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el CNE, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5? Me parece que en la primera parte hay como una anticipación de criterios, ¿no? Dice, estos no garantizan la representación ciudadana. Es inductiva, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, yo diría que ninguno de los partidos y movimientos políticos ha garantizado a la ciudadanía en ninguna de las formas. A ninguno. Ni el de ellos mismos. ¿Por qué están preguntando esto? Si son obligaciones que constan en el Código de la Democracia. Ahí dice que tienen la obligación de tener un registro de todos sus afiliados para mandarlo al CNE, y este CNE tiene que hacer las verificaciones o auditorías que sean necesarias, ¿no es cierto? Dígame una cosa, ¿cuándo ha visto usted un partido político o un movimiento recogiendo firmas para constituirse, para conformarse? Nunca. Yo no sé de dónde sacan tantas más. Y escriben tranquilamente, mínimo de constitución y mantenimiento del sujeto político, y no va a solucionar absolutamente nada, porque de lo que se trataría es más bien de que los partidos políticos y movimientos están obligados a capacitar a sus líderes y a sus miembros, que dejen de ser clubes sociales de familiares y de amigos, que dejen de precautelar los intereses económicos de los grupos y argollas que ellos mismos representan.
Eso hubiera sido bueno. Pero de ahí, subirle un poco el porcentaje de gente que esté ahí y decir lo mismo que dice la ley. Eso es una tomadura de pelo. Doctor, por cuestión tiempo, vamos a la pregunta donde hace un rato analizábamos con Jaime que podría estar toda la carne, ¿no? El meollo del asunto de la consulta. Vamos a la pregunta 6. Dice, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que elige el Consejo de Participación Ciudadana y sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 6? Bueno, no menciona que mandarlos a la casa, como fue una aspiración de uno de los aliados del presidente de la República, Fernando Villavicencio. Bueno, pero verá, en efecto, aquí está la carne, ¿no es cierto? Aquí está la carne. Pero leamos lo que dice, pues, el anexo, que es donde está la cucaracha. Textual. Agrégese al final del artículo 211 de la Constitución de la República lo siguiente. La Contraloría o Contralor General de Estado y sus suplentes serán designadas con el voto favorable de la mitad más uno del Pleno de la Asamblea Nacional, de entre la terna remitida por la o el Presidente de la República, como autoridad nominadora de conformidad con el proceso de designación. La terna que remita la o el Presidente se conformará a su vez de los binomios presentados por la o el Fiscal General, el Contralor General del Estado, Presidente de la República. Los binomios del lado del Presidente de la República y de la Fiscal General del Estado deberán ser elegidos fuera del seno de las funciones de las que pertenecen, mientras que el binomio remitido por el Contralor del Estado se conformará por los funcionarios de carrera mejor puntuados. ¿Quién es el que designa los miembros de la comisión que va a calificar estas ternas? El Presidente de la República. Dice textualmente, el Presidente de la República designará a los miembros de la Comisión Técnica que revisará la admisibilidad y méritos de cada candidato de conformidad a lo previsto en la Constitución. Deberán enviar 10 días desde la solicitud de nominación junto con la documentación que respalde su idoneidad. Es decir, él crea la comisión, él escoge a las personas, él es un sedazo para esto, él pone a dedo al funcionario, no solamente al Contralor General del Estado, sino al Fiscal General del Estado, a la defensor del pueblo, a los miembros del Consejo Nacional, etcétera. No se olvide que son 77 funcionarios, más o menos, que elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Criticaban el hiperpresidencialismo que dice que hay en la Constitución del 2008, y esto es recontra hiperpresidencialismo bancario. Se nota entonces evidencias de acumulación de poder, ¿no? De pretensiones de acumular más poder aún todavía de parte del presidente de la República. Entonces, una sola estructura para manejar el país a gusto y sabor, como ya nos lo mostraron los ad honorem y como ya nos lo está demostrando el señor Caicedo permanentemente en sus metidas de mano en diversos poderes del Estado. Mi estimado doctor, por cuestión de tiempo le voy a leer las dos últimas preguntas que analizábamos con Jaime hace un rato. Al parecer es como para darle satisfacción, un poco para estar en sintonía, por decirlo, con el movimiento indígena, ¿no? No sé si coincidamos ahí. La pregunta 7, les voy a leer las dos al mismo tiempo. La Constitución excluye el Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que éstas no gozan de su protección. La pregunta es, la 7, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7? Voy para la pregunta 8, mi estimado. La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo de generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8? Hasta ahí, ¿cómo vamos, doctor? Estas preguntas son irrelevantes y reiterativas. ¿Por qué razón? Porque son cosas que el Estado ya debe hacer, pues. El Estado directamente no necesita de una consulta popular. No se olvide que en el caso de protección de las cuencas hídricas,
con los convenios de Escazú y de París, el Estado ya se comprometió a cuidarlas. De modo que, ¿qué es lo que están preguntando? Simplemente estas me parecen, junto con esta de la extradición de los narcos, ¿no es cierto? Estas tres son las preguntas anclas que pretenden ganar el favor del pueblo ecuatoriano. Pero, como usted ha visto, muchas de estas ya fueron resueltas por la Corte Constitucional y además de eso contienen pretenden una vía que no es la idónea, ¿no? Bien, alguien decía en algún momento con respecto a problemas de similar envergadura que sucedieron con este mismo gobierno, parece que a Lazo le asesora Cantinflas, ¿no? Porque es lo único que puede pensar usted viendo estas cosas. Doctor, una última pregunta de mi parte, tal vez de pronto la pregunta nueva, y eso despierta curiosidad de algunos sectores. ¿Por qué no se intentó, tal vez pasaría a la historia, incluso el presidente de la República, en haber puesto una pregunta donde le consulte al pueblo ecuatoriano acerca de su permanencia en el poder? ¿Qué opina sobre eso, doctor? Eso debieron efectivamente preguntarle como tema central. Porque yo particularmente... ¿Y eso se puede pedir, doctor? Yo quiero que Lazo se vaya. Doctor, ¿se puede pedir eso? Pero claro, ¿por qué no? ¿Cómo se debe hacer para pedir? No es reforma constitucional. No es reforma constitucional. Tenga la bondad de irse, señor. Yo sé que no es el camino adecuado para revocarle el mandato, ¿no es cierto? No es el camino adecuado. Pero como una fuerza moral, política, ética, sería poderosa para que el hombre recapacite y le deje el poder, aunque sea borrero. Doctor, a propósito del tema revocatoria, ustedes están solicitando la revocatoria de mandato del presidente de la República. Leí que en los próximos días van a presentar ese pedido. Sí, estamos terminando de incluir algunos elementos preparados por los especialistas y luego de eso le haremos una redacción y revisión final para que sea presentada ante el Consejo Nacional Electoral. Estamos trabajando en ello y vamos a presentar. ¿Para cuándo estará listo esto? Yo hacía unos cálculos para el 15 de septiembre, unos cálculos míos, ¿no? Pero creo que se va a demorar unos 15 días más. O sea, finales. Creería que sí alcanzamos. Ya, correcto. El pedido de revocatoria que presentó Kerly Carvajal está en revisión. El Tribunal Contencioso Electoral ha pedido la revisión de ese archivo. ¿Qué podría pasar con este pedido también? No, lo que pasa es que, a ver, ordenaron el archivo en el Tribunal Contencioso Electoral, ¿verdad? Pero para despachar eso tenía que estar el expediente tramitado en el Consejo Nacional Electoral. Una vez que se apeló de la negativa, tenía que subir no solo la petición del recurso y su concesión, sino la carpeta, para que pueda el Tribunal Contencioso Electoral, al juez que le corresponda, resolver. Pero ¿cómo tiene que resolver? Estudiando el proceso, pues no. ¿Con qué carpeta resolvió? No resolvió con nada. Entonces, se han dado cuenta de ese disparate que se cometió y dicen, a ver, dictamos la nulidad de todo lo actuado, incluyendo esta orden de archivo, hasta 71, que es donde debió oficiarse al Consejo Nacional Electoral para que mande la carpeta. Eso es lo que ha pasado, es un vuelta bola. Ahora, como ya se pronunciaron en este asunto, comenzará nuevamente la historia y el peloteo. Yo ya me pronuncié, llamemos al conjuez. Comenzará vuelta el peloteo como el Canda, ¿no es cierto? Comenzará un peloteo bestial. Y no es la primera vez que está sucediendo esto ahí en el Tribunal Contencioso Electoral, porque todos vimos con pena cómo es que habían introducido gentes relacionadas
con el alcalde Windows, ¿cómo se? Yunda. Santiago Guarderas, cómo habían ingresado una sentencia por debajo de las axilas que habían firmado los jueces, que nunca la redactaron y que fue debidamente notificado. ¿Qué delito hay ahí en esa sentencia? ¿Mande? ¿Qué delito hay en esa sentencia? Falsedad ideológica, mínimo. Delincuencia organizada, mínimo. O sea, los jueces tienen que irse. La fiscalía tiene que hacer la indagación para ver quién redactó, en qué máquina, cómo vino el pendrive, quién lo instaló, quién lo transcribió, quién lo pasó para que firmen los jueces, porque ninguno de los 3 jueces ad hoc, porque no se olvide que son entes de los principales. ¿Por qué firmaron si ninguno preparó? Claro. Eso es delictivo. Claro que es delictivo, pues. Si no es y el que redactó la sentencia también. El bote también, y el autor también. ¿Y el alcalde? ¿Puede ser el autor intelectual? No lo sabemos. La investigación ya nos dirá. Ahí hay un influjo psíquico también, pues, doctor. Claro. Como influjo psíquico puede haber en el pedido de archivo que se dio a través del presidente de la República las acusaciones que hizo contra los asambleístas. Bueno, eso no es influjo psíquico, eso es disparate e ignorancia de quien le dio haciendo el escrito. Correcto. Y por eso la misma fiscal... ¿Tráfico de influencias? La misma fiscal que le acabó de decir. No archivo, porque no procede a archivar. Tiene que terminarse por lo menos la primera etapa. Claro. Si no, la justicia no es un juego. Y no se olvide que al hablar de este tipo de cosas estamos tratando con el más violento de los derechos, que es el derecho penal. Es el más violento de los derechos, porque causa los más graves estragos que pueden existir en una sociedad, cuando es aplicado con rudeza. Claro. Doctor, para terminar este diálogo, se plantea de que la consulta popular podría ser antes de las elecciones seccionales. ¿Esto se puede dar? Se puede dar, pero fíjese, la consulta popular yo creo que valdría en el ¿qué será? Entre unos 35 o 40 millones de dólares, ¿cierto? Es votar la plata. Más o menos. Seguramente tienen bastante plata que la van a hacer. Seguramente tienen. Para eso sí habrá dinero, para las medicinas no hay dinero, ¿no es cierto? ¿Por qué no le ponen con las elecciones seccionales? Y eso rebaja dramáticamente el costo a únicamente la impresión de las papeletas y nada más. Claro, y aparte le da la facilidad al pueblo. Claro. Y todos sabemos que el pueblo está acostumbrado a manejar no una, varias papeletas y con difíciles siempre acercado y ha resuelto el problema. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros. Siempre es grato hablar con usted de estos temas y que nos despeja muchas dudas. Con todo gusto. Muchas gracias y cuídense. Saludos. Gracias al doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Electoral. Hemos hecho un análisis de las 8 preguntas de la consulta popular del presidente Guillermo Lasso. De las 8, creo que ninguna la calificó el doctor. Ninguna calificó. No, a todas les iba poniendo 0 sobre 20. 0 sobre 20. Sí, no, parece que él va por todas por el no. Yo también voy por el no a todas. Yo también, Jaime, no sé, coméntenos ahí, yo también, coméntenos ahí nuestra Sería bueno que la gente que está conectada nos diga por qué va a votar por el sí o por el no. Jorge Aicar, usted vota nulo. Por acá
Bueno, La le diré coordinadora, Jaime que no. hay algunas preguntas que sí son caramelitos para el pueblo, ¿no? Por ejemplo, el Sí, tema de la es reducción como de los para asambleístas, engancharlo. para de enganche, pero ya los que estamos prevenidos de esto, pues no vamos a caer en ese juego, Jaime. Definitivamente no podemos caer, por más de que supuestamente traten de hacer Oiga, una buena gestión, es imposible. La carne, como ya lo veníamos diciendo con usted y lo dijo el doctor Jorge Acosta, está en las preguntas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. todas las preguntas que está poniendo el presidente de la República, ninguna amerita que vaya una consulta. Este es gastar la plata. Por Todo lo que está supuesto. allí en esos documentos que ha mandado a la Corte Constitucional el presidente de la República, se lo puede hacer sin necesidad de consulta. Sin necesidad de consulta, no todo, pero hay algunas preguntas que tampoco deben ir a consulta, sino a una asamblea constituyente. El doctor un poco dando su opinión, ¿no? Pues como todo ciudadano, no necesariamente tenemos que tener el libro de derecho a la mano, pero como ciudadanos podemos dar una opinión. Él dijo que si es valiente la Corte Constitucional debería desechar todas estas preguntas. Esperemos que el pronunciamiento, ¿no? Todos en este rato estamos pendientes de cuál será la decisión que van a tomar ahí. Si pasa, pues va a ser un desgaste en todo sentido para los ecuatorianos, en el aspecto económico, en el aspecto de que a la gente no le gusta ir porque entiende que estas situaciones en la mayoría de los casos son tomaduras de pelo. Y ya mucha gente está prevenida con el 7 veces sí, créanme, los que esa vez votaron y los engañaron, yo creo que esta vez también van a tener la oportunidad de reivindicarse si es que procede.